Ana Pavlova, y es que, bueno, tenía una fuerza de interpretación que conmovía, además tenía muy buena altura de saltos y, bueno, un rotundo carisma en escena. También papeles como Odette Odile o Aurora en La Bella Durmiente resaltaron aún más su talento. A la edad de 65 años se retiró formalmente del Bolshoi y en la década de los 80 trabajó como directora artística del Ballet de la Ópera de Roma y posteriormente de la Compañía Nacional de Danza de España. Ella murió en mayo de 2015, bueno, dejando un legado importantísimo. Además, de la mano de su marido Rodion Shchedrin, también hicieron una cantidad de ballets como Anna Karenina, que demostraba un estilo muy particular de hacer danza. Pero sin duda, el papel que habría de marcar la carrera de la Plisetskaya fue la Carmen de Alberto Alonso, del cubano Alberto Alonso, el cuñado de Alicia, que se estrenó en Moscú en abril de 1967. Esta Carmen fue un pedido especial de Plisetskaya Alberto Alonso después de que en 1965 Alonso viajó a la Unión Soviética para presentar su ballet El Solar. Plisetskaya quedó tan impactada con esta forma tan especial de las coreografías, la sensualidad que demostraba en su coreografía, que le pidió que hiciera este ballet. Y junto con Rodion Shchedrin hicieron toda una reorquestación y reinterpretación de la música de Bizet y tuvimos este maravilloso ballet que se convirtió en algo así como el sello de la Plisetskaya. Unos meses después también Alicia Alonso haría este ballet en La Habana y bueno, pues son dos interpretaciones muy distintas del mismo personaje. Vamos a escuchar La Danza de Carmen Suite, ballet de Alberto Alonso, con música de Rodion Shchedrin. Es la orquesta del Teatro Académico Estatal Bolshoi de la Unión Soviética, dirigida por Gennady Rozhesvensky. Fouetté. Y habrían de pasar otros 16 años para que el mundo volviera a tener una prima bailarina absoluta. Ella fue Eva Evdokimova, que nació en Ginebra en 1948, hija de un padre búlgaro y madre norteamericana. Eva fue la primera no danesa aceptada en el Ballet Real de Dinamarca en 1966. Y en 1970 fue la primera americana, porque aunque nació en Suiza ya tenía la nacionalidad americana, en ganar la medalla de oro en la competencia internacional de Varna, algo así como, pues dicen algunos, como el Wimbledon de las competencias de ballet. Después se fue al Ballet de la Ópera de Berlín como primera bailarina y también estuvo en el London Festival Ballet. Era tal su talento, su carisma, que Rudolf Nureyev, la gran estrella masculina de la danza de la época, eligió a Eva como su pareja más frecuente por los últimos 15 años de su carrera de ejecutante, y su repertorio tuvo algo así como 125 papeles con los que le dio la vuelta al mundo. Después de que Eva se presentara como artista invitado en el Kirov Ballet en una función de Giselle, para la cual había sido asesorada por Natalia Tudinskaya, esta misma maestra rusa, Tudinskaya, la nombró en 1976 prima bailarina absoluta. Y esto era excepcional porque, sobre todo en este país, este título había sido antes otorgado solamente pues, por nombramiento imperial o por los zares. A partir de este nombramiento, Eva pues, fue invitada por todo el mundo y tuvo la oportunidad de bailar con el Ballet de la Ópera de París, con el Ballet Nacional de Cuba, en el Teatro a la Scala de Milán, con el Ballet
de Stuttgart, en fin, la lista es interminable. Definida por muchos como el máximo exponente de bailarina romántica después de la desaparición de Olga Spesítseva, sus interpretaciones de Giselle y la Sylphide fueron inmemorables. Su repertorio personal incluía 125 papeles, pero no solo de vales clásicos o románticos, sino también tuvo la oportunidad de desenvolverse en obras neoclásicas y contemporáneas. Trabajó con Glenn Tetley, por ejemplo, y también con Henning Rubsam, quien en 2002 creara para ella su último ballet, Litanie und Freundliches Glaube. Eva Evdokimova falleció a la temprana edad de 60 años a consecuencia de un cáncer. Su exquisita formación física, sus prodigiosos pies, su salto con un efecto de balón irreal, esta ilusión de quedar suspendida en el aire, y su elegancia chispeante la hicieron el prototipo de la gran bailarina romántica moderna. Y en 1979, vamos de vuelta a Gran Bretaña, finalmente la incomparable como la gran bailarina británica Margaret Hookham, mejor conocida como Margot Fonteyn, recibe a la edad de 60 años, el día de su retiro, esta distinción de prima bailarina absoluta. Célebre bailarina y representante del más puro estilo inglés en el ballet clásico, Margot Fonteyn es recordada aún en nuestros días como una de las grandes protagonistas de esta disciplina. Desde su juventud, tanto Ninette de Valois como Frederick Ashton pues consagraron buena parte de su trabajo a destacar las grandes capacidades de Margot Fonteyn. Además, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial fue una figura clave porque ella se rehusó a abandonar Inglaterra y además a bajarse del escenario. Y así se convirtió en una figura muy popular porque durante este periodo de la guerra, de la mano de Frederick Ashton, siguió creando obras y llevando incluso ballet a las tropas que estaban combatiendo. Además, bueno, aparte de todo el éxito que había tenido ella sola, ya cuando estaba casi por retirarse de su carrera a los 42 años, aparece Rudolf Nureyev en su vida, que acababa de desertar a la Unión Soviética, y por invitación de Ninette de Valois, Nureyev fue a Inglaterra a bailar con ella y se convirtieron pues en la pareja más emblemática y afamada de la historia de la danza clásica. Nureyev le inyectó como una nueva vida a Fonteyn y bueno, así lograron hacer maravillas en el escenario. Y tuvimos pues interpretaciones maravillosas de Romeo y Julieta, del Corsario, por supuesto de Giselle, el lago de los cisnes, y la creación de Marguerite Normand que hizo Frederick Ashton específicamente para ellos. Margot Fonteyn comenzó sus estudios en Hong Kong, en donde vivía en ese momento con su familia, y pues ya cuando su mamá vio que tenía pues algún talento y que además sí tenía mucho interés, se regresaron a Londres, en donde audicionó para la escuela del Vic Wells Ballet. Posteriormente ingresó a la compañía y ahí debutó pues muy joven, a los 15 años, en El Cascanueces en 1934. Solo un año después, y tras la salida de Alicia Markova de la compañía, Fonteyn ocupaba pues este lugar estelar de prima bailarina y en 1940 se convertía en la primera bailarina del Sadler's Wells Ballet de Londres, ¿no? Otro de los antecedentes, otro de los pasos previos a la formación del Royal Ballet. Expresiones como técnica perfecta, gran musicalidad, armonía de movimientos y delicada lírica siguen acompañando la recordada trayectoria profesional de esta bailarina, musa del coreógrafo Frederick Ashton, quien creó numerosos ballets para ella. Uno de estos ballets que Ashton hizo para la Fonteyn fue Ondina. Y sin duda, y eso es a juicio de muchos críticos e historiadores, fue el papel decisivo en la carrera artística de Margot Fonteyn y uno con el que se le asocia solo a ella. Bueno, se ha bailado después, pero si tuviéramos que dar una palabra, un papel para Fonteyn sería sin duda Ondina. Este es un ballet que se hizo con música de Hans Werner Henze y cuenta esta historia de una ninfa del agua que se enamora de un mortal y todo lo que sucede a partir de este momento. Pero la manera, como la inocencia, un poco el jugueteo con el que Margot Fonteyn presentaba a esta Ondina hizo que se convirtiera, pues, por un lado, en su punta de lanzamiento
y por otro, pues en este emblema. Vamos a escuchar un fragmento de este ballet Ondina de la composición de Hans Werner Henze. En este momento es cuando la ninfa del agua aparece y bueno, se oye incluso por ahí algunos sonidos que nos remiten pues al caer del agua. Ella llega al mundo terrenal y empieza a descubrir lo que hay a su alrededor. Es la London Sinfonietta. Fuete. 1984 sería el año del nombramiento de 2 nuevas prima bailarinas absolutas. La primera de ellas, Phyllis Spira, nacida en Sudáfrica en 1943. Phyllis Spira empezó a estudiar en su natal Johannesburgo a los 4 años de edad. Y a los 15 años, por recomendación de su maestra, acabó yendo a estudiar a la escuela del Royal Ballet en Londres. Desde que llegó allí, pues por su personalidad, por su dulzura y por su técnica, se le empezó a considerar como la pequeña Markova. Como verán, pues siempre, ¿no?, a lo largo de la historia se quiere asociar a alguna gran bailarina con una predecesora que tenía características excepcionales. Y es que con Markova, pues compartía como esta pureza de la línea clásica y una delicadeza de estilo que además, pues, complementaba con una técnica de acero. Empezó a desarrollar una carrera en el Royal Ballet de Londres y prácticamente iba a ser nombrada primera bailarina, pero decidió, pues porque extrañaba a su familia, extrañaba a su casa, regresar a Sudáfrica, y ahí pasó 28 años como prima bailarina del Ballet Kapaf en Cape Town, que fue un ballet creado por el Departamento de Artes de Cape Town. En 1984, el presidente de Sudáfrica la nombró prima bailarina absoluta y prácticamente es la única sudafricana de la historia que ha recibido este nombramiento. Por supuesto que Spira, con esta técnica de acero y la delicadeza que tenía, pues destacó en El Lago de los Cisnes, ballet que por cierto ella decía había bailado pues prácticamente todos los papeles femeninos, desde cuerpo de baile, el pas de trois, algunas de las variaciones nacionales, hasta llegar al codiciadísimo papel de Odette Odile. También destacó en ballets dramáticos como Giselle, como Romeo y Julieta, y además tenía entrenamiento en danza española y era muy buena, y entonces esto por supuesto se imaginarán que explotaba perfectamente en ballets como Don Quijote y otros que tuvieran un aire español. Una historiadora del ballet de Sudáfrica, Marina Groot, decía de ella que era la indiscutible reina del ballet en Sudáfrica y que merecía todos los tributos que se le habían otorgado a lo largo de su trayectoria. Incluso Margot Fonteyn decía de ella que era una bailarina que invariablemente encantaba a su auditorio. Además de estos ballets del repertorio romántico y clásico, Phyllis Spira también pues tuvo ocasión de trabajar con los coreógrafos pues ya más modernos del siglo XX, como Macmillan, como John Granco, y particularmente se destacó en el papel de Pineapple Paul en el ballet del mismo nombre de John Granco, del cual vamos a escuchar a continuación un solo, que es el solo de Paul. Es esta composición de Arthur Sullivan para un curioso y simpático ballet de John Granco, y es una orquesta del Sadler's Wells.
el lugar en donde podemos Fuente.